¿Habéis tenido alguna vez un pollito? Sí. Yo recuerdo en Barcelona, donde nací, nací en Hospitalet de Llobregat, que está al lado de Barcelona. Me viene ahora a la mente, en la calle Cruz Cubierta, creo Cubierta, había una tienda que habían todo lleno de pollitos. Yo no sé si los vendían o qué, pero ahora me viene de mi infancia, ¿no? Ahora, al lado había un bar que hacían unos bocadillos de calamares, que eso sí que me los comía. Bien. Año nuevo, vida incierta. Vamos a tener una lectura en el libro de Proverbios. Proverbios, todo un capítulo. Proverbios es tremendo. No te lo acabarías. Si empiezas a leerlo y dices, oye, esto es verdad. Y esto, sí, y esto es lo que pasa. Y a mí también. Y bueno, o lo que pasa en este mundo. Proverbios es un libro, como decimos en catalán, per sucar. Es un libro para mojar y comer. Vamos a leer en Proverbios capítulo 9, el capítulo 9 de Proverbios, antes de entrar en esta meditación de primero de año. No sé en vuestras Biblias, pero hay este subtítulo o título, La sabiduría y la mujer insensata. Leemos así. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Hasta aquí esta palabra. Permitirme unas palabras de oración antes de comentar esto. Señor, gracias porque tu palabra, hay momentos que nos sentimos incapaces ni de entenderla ni de seguirla. Y sin embargo, tu Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos. Y por eso, Señor, en estos momentos te pido que tanto a mí como a mis hermanos, aquellos que nos están viendo o escuchando desde la distancia, puedan también saborear las delicias de la miel de tu palabra. Señor, gracias por este momento y asístenos, Señor, para que tú seas realmente quien ocupe el centro de nuestra atención. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Año nuevo, vida
vida nueva, no. Desde luego a estas alturas de la vida nadie se cree que un nuevo año va a significar grandes cambios, ¿verdad? Ya, algunos ya tenemos canas o se nos ha caído el pelo y sabemos que no hay grandes cambios. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Los buenos propósitos y proyectos que se hacen a primeros de año son buenos. Yo creo que sí, que hay que tener buenos deseos. Incluso yo diría que hasta necesarios. Hay que hacer esa renovación, no la que estábamos comentando antes, pero sí que decir, empieza un nuevo año, me gustaría que pasaran cosas. Muchos sirven a principios de año pues para estimular, para impulsar iniciativas, para buscar mejoras en la vida, ¿verdad? O dejar algún tipo de hábito que sea nocivo, tomar nuevos hábitos saludables, quizá, pensar en nuevos retos, soñar en nuevas cosas que me gustaría que ocurrieran. Todo eso está muy bien. Y yo creo que eso es bueno. Aunque sabemos que a lo mejor no van a pasar muchas cosas nuevas, ¿no? Siempre es mejor dar 2 pasos delante, aunque luego tengas que dar un paso atrás. Por eso, por razones que sean, tenemos que seguir dando pasos. Sin embargo, somos conscientes que no hay nada mágico del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿verdad? Es otro día más, es otro año que Dios nos permite vivir. Es cierto que, como dice el texto, un día emite palabra a otro día, se pasa de un día a otro. Jesús decía que basta cada día su propio afán. Y decía, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Y por qué? Porque la vida en realidad es incierta. No sabemos lo que pasará mañana, no sabemos qué pasará con nuestra salud, no sabemos qué pasará con nuestra economía, no sabemos qué pasará con nuestras relaciones. Es incierta. No sabemos lo que pasará con nuestros países, ni con otros países de lo que ocurre en este mundo. No sabemos. La vida es incierta. Lo que sí sabemos es que Dios es el soberano, Dios es el que en su presciencia conoce el futuro, conoce lo que va a ocurrir y Él conoce sobre todo el plan definitivo del hombre, que algo ha revelado en las Escrituras, algo ha explicado. Y que pasa, sin duda, ese futuro pasa por la venida y la obra de Jesucristo. Así que vamos a considerar algunas cosas para, si es incierta esta vida, este año nuevo, cómo yo lo confronto, cómo me enfrento a eso incierto que va a estar llegando. En este capítulo vemos que lo que sí está claro es que en un año que empezamos, o otro año más que empezamos, tendremos que tomar decisiones, muchas decisiones a lo largo del año, ¿verdad? Que ahora ni las puedes pensar, ni yo sé, pero nos tendremos que confrontar a muchas decisiones que nos afectarán a nuestra vida, pero también afectarán a la vida de los que nos rodean. Depende de las decisiones que tomemos, los demás también van a recibir consecuencias de esas decisiones. Entonces, en ese proceso de tomar decisiones, deberemos intentar hacerlo con, y esta es la propuesta en esta mañana, lo debemos intentar hacer con la sabiduría de Dios. O por el contrario, nos dejaremos influenciar por la manera de este mundo, la insensatez, digamos, no sabia de este mundo.
Así que lo que sí está claro es que en este año, como el año anterior, pero de una manera mirando para el futuro, debemos buscar la sabiduría de Dios en cada área de nuestra vida, siempre buscando un propósito saludable, bueno, bendecido. El libro de Proverbios es una exaltación a la sabiduría. Si leyésemos, seguramente que lo conoces bien y otros os animo a que lo descubráis, el libro de Proverbios es una exaltación a la sabiduría. El libro se le atribuye a Salomón, aunque posiblemente fuera solamente el recopilador o el editor. Recordemos que la sabiduría para el rey Salomón fue su petición más importante. Cuando él inicia su reinado, ¿qué es lo que le pide al Señor? Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso le pedía Salomón a Dios, sabiduría para gobernar a ese pueblo que en esos momentos era un pueblo ya grande. Así que la sabiduría siempre ha estado ligada al rey Salomón. Y el libro de Proverbios baraja prácticamente estos dos conceptos, la sabiduría y la necedad o la insensatez. Está siempre hablando de estos dos conceptos que los va repitiendo de una y otra manera. Por lo tanto, nuestras acciones, que es resultado de nuestras decisiones, nuestras acciones están determinadas por la sabiduría o por la necedad. Es que no hay una tercera vía. Existen, por lo tanto, dos grandes influencias en nuestras decisiones. Y todos los hombres nos hallamos, hombres, mujeres, nos hallamos gobernados precisamente por la una o por la otra. La primera, la sabiduría, esta sabiduría o influencia es la sabiduría de Dios, que es en Cristo. Dice, en el capítulo anterior, capítulo 8, vemos que habla mucho acerca de la excelencia de la sabiduría. Pero dice Pablo, en 1 Corintios 1, dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y dice, y sabiduría de Dios. Cristo es, realmente al final, es el que nos da esa capacidad, ese discernimiento, esa sabiduría para hacer las cosas como convienen. La segunda influencia de estas dos que estoy hablando, sobre nuestras acciones, es la insensatez o la necedad. Y aquí lo ilustra con esta mujer, dice, insensata. En el versículo 13, la mujer insensata la ilustra con esta definición, mujer insensata, la cual anima y conduce a este mundo. La insensatez, antes nos estábamos diciendo, ¿cómo es posible que en tal sitio ocurra tal cosa? ¿Cómo es posible que los hombres hagan eso? ¿Cómo es posible que tomen esa clase de decisiones? Pues es la insensatez. No hay otra cosa. Y cada uno busca sus propios deseos. Es vital, por lo tanto, que cada creyente, cada persona, especialmente el creyente, el que está depositando su confianza en Dios, es vital que sepamos discernir, entender qué influye en nuestra vida. ¿Qué es lo que está influyendo? ¿La sabiduría de Dios o la necedad o la insensatez de este mundo? Ese es el gran reto que tenemos nosotros. Hay otros, por supuesto. ¿Qué es lo que te influye? La respuesta resulta muy fácil si consideramos bien y no olvidamos el camino que nos propone la sabiduría y también tener en cuenta el otro camino que nos propone la insensatez. Así que vamos a ver un poco esos dos caminos.
Nos habla de dos mujeres, ¿verdad? Esto ya nos llama la atención, dos mujeres. El capítulo 9 habla de dos mujeres que no son reales, por supuesto, es decir, trata a la sabiduría y a la necedad o a la insensatez como si fueran dos mujeres y que ofrecen a los seres humanos un regalo. Las dos ofrecen un regalo. Tampoco la sabiduría y la insensatez son personas, tampoco en los conceptos. Son dos maneras de usar la razón, el entendimiento y las decisiones. Así que en el capítulo 9 se nos habla de dos mujeres, pero también de dos banquetes, dos invitaciones, dos respuestas a esas invitaciones y también, cómo no, dos destinos de los que aceptan esas invitaciones. ¿Sí? Repito, lo que vemos aquí hay dos mujeres o dos opciones, la sabiduría y la insensatez, hay dos banquetes, dos regalos, hay dos invitaciones a esos regalos, hay dos respuestas a esas invitaciones, pero también hay destinos, dos destinos distintos. En el versículo primero dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. El concepto de labrar, yo no sé, por ejemplo, cuando vemos el pesebre, vemos el trabajo, ¿verdad? Artesanal, el cuidado, como David Armada estuvo ahí elaborando cada cosita, cada objeto. Cuando se labra algo, cuando ¿cómo se dice? Se talla, eso, la talla. Se talla algo, ¿no? Se labra. Cómo se hace con cuidado el escultor o aquel que sabe trabajar la madera. Lo hace con sumo esfuerzo, con interés, con sabiduría, ¿verdad? Dice que la sabiduría labró sus 7 columnas. Y es interesante porque más adelante, mucho más adelante, muchos años después, el apóstol Santiago nos habla de 7 columnas labradas por la sabiduría. Nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 17, dice que, pero la sabiduría de lo alto, la que viene de parte de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin dudas, ni hipocresía, siempre con la verdad por delante. Y habla de coincide perfectamente estas columnas que Santiago está diciendo de cómo debe ser el comportamiento del creyente, coincide con estas 7 columnas. No sabemos si realmente tienen relación, pero nos apunta de que la sabiduría está bien fundamentada. Está bien fundamentada. Pero aquí aparece un tercer personaje que es el escarnecedor. El escarnecedor, es decir, el insolente, el que reacciona en contra de la sabiduría. Cuando este insolente, este escarnecedor, recibe la influencia de la sabiduría, reacciona en contra. Es una persona, el escarnecedor, es una persona que rechaza de manera violenta, no necesariamente de manera física, con las palabras ya puede ser violento, ¿verdad? El escarnecedor rechaza la sabiduría de forma violenta. Escarnecer es la acción de hacer mofa, de burlarse, de faltar al respeto, de utilizar insultos y menosprecios ante la sabiduría. Y Jesús, el Señor Jesús, lo ilustró, como tantas otras veces, de una manera muy gráfica. Cuando dijo a sus seguidores, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas
delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es un término escarnecedor, es un término equivalente a impío, a alguien que no tiene piedad, a alguien que rechaza de manera frontal la sabiduría. Y eso lo sabemos bien. No estoy diciendo nada nuevo. Porque cuando tú compartes algo con, decimos en catalán, amb seny, con sentido común, o cuando compartes algo que son valores basados en la Escritura, y los compartes con determinadas personas, reaccionan de manera violenta y demuestran esa insensatez, esa manera de ser, de escarnecer, de reírse, de burlarse, incluso de utilizar palabras o actitudes de rechazo frontal. A veces nos pasa, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio de una manera muy sencilla, pues hay personas que escuchan, que son atentas, que responden, que comparten sus inquietudes, y otros no, otros dicen de manera bastante agresiva, no quiero saber nada, y reaccionan mal. Así que lo que está diciendo es cuidado a quién, está diciendo Proverbios, cuidado a ver a quién muestras esa sabiduría, porque puede ser que se vuelva en contra. Y dice además algo muy importante, por contraste, que cuando se corrige a un sabio, es decir, cuando se corrige a una persona que está dispuesta a escuchar, a atender, pues esa persona muestra más bien gratitud, hay una reacción positiva. El justo recibirá la enseñanza para incrementar su saber. Y de aquí podemos aprender que la forma como el hombre recibe la corrección indica la calidad de su carácter. Así como uno recibe lo que está escuchando, demuestra cómo está, cómo es. El escarnecedor responderá insultando, ofendiendo o despreciando, menospreciando, mientras que el sabio responderá con gratitud. Y sigue hablando de dos invitaciones. Hay dos invitaciones bien diferentes. La sabiduría, dice en el versículo 5, capítulo 9, versículo 5, la sabiduría invita de una manera, digamos, atractiva. Dice, dejad las simplezas, dejar lo que no tiene sentido y vivid, andad por el camino de la inteligencia. Por el contrario, la mujer insensata dice en el versículo 17, las aguas hurtadas, robadas, son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. El pan comido en oculto es sabroso. Ambas, tanto la sabiduría como la insensatez, brindan una cosa que pueden traer gozo, pueden traer saciedad, pero lo que ocurre es que la sabiduría en realidad lo presenta con un consejo, con una advertencia. Atended el consejo. Si leyésemos otros momentos de Proverbios, veríamos, atended el consejo, sed sabios, dejad las simplezas, vivid, andad por el camino de la inteligencia. Inclina tu oído, guarda tu corazón, aparta de la perversidad, de ti la perversidad. Pero por el contrario, la insensatez no. La insensatez llama a los que pasan por el camino. Le dice en el versículo 15, por tanto, su calamidad vendrá de repente. No, perdón, versículo 15 del capítulo 9. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, aquellos que van por su camino, por su vida, dice que les llama, y entonces les dice, ven acá, y él los ofrece aguas hurtadas, robadas, habla de pensamientos que son impuros, llama a aquellos que realmente están
pendientes o quieren estar pendientes de una vida promiscua o llena de concupiscencias. Habla solamente, la insensatez habla de cómo satisfacer la vieja naturaleza del ser humano. Y por eso utiliza estos términos: aguas robadas, pan comido en oculto, es decir, pan prohibido. El apóstol Pablo lo dice claramente a los cristianos de Corinto: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias es una palabra que no usamos, ¿verdad?, en nuestro castellano. En vuestros deseos sensuales, apetitosos. Y son cosas a las que Dios lo quiere dejar claro cuál debe ser mi reacción precisamente ante eso. Y el hombre no tiene derecho a quedarse con aquello que Dios no quiere darle. También el apóstol Pedro está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, no, el apóstol Pedro también recuerda lo mismo con estas palabras: Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en la naturaleza humana. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, Cristo sufrió en su naturaleza humana, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro está diciendo aquí lo mismo, está confrontando la sabiduría de Dios con la insensatez de los hombres. Y está diciendo, no viváis conforme a la insensatez, a esa vieja naturaleza de la cual ha salido, le dice a los cristianos, sino vive según conforme a la voluntad de Dios, a esa sabiduría, y en Cristo es la demostración de esa sabiduría. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el que da victoria sobre el pecado. Así que aquí hay un principio de inmensa importancia. En medio de este mundo organizado, gobernado por la insensatez, que nos quejamos tanto de esta insensatez, de las cosas, de las barbaridades que hace el hombre, en este mundo, detrás del cual sabemos que está Satanás, existe el camino de la sabiduría. Existe el camino que enseña el camino de Dios, en el cual podemos conocerle, en el cual podemos andar. Y podemos andar porque en Jesús está el camino, la verdad y la vida. Y el comienzo de este camino está precisamente, como dice en este capítulo, versículo 10, está en el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dos opciones. Habla de dos mujeres como ilustración, pero son dos opciones, son dos caminos. O andar por el camino que es el principio de la sabiduría, que es ese temor del Señor, de tenerle en cuenta en la vida y conocer al Santísimo, conocer a Dios, o seguir andando, seguir siguiendo a esta insensatez que guía a este mundo, que guiaba en mi vida anteriormente y que tantas veces tengo que reenfocar y utilizar el GPS volviendo otra vez al camino verdadero. Pero frente a estas opciones hay dos respuestas y por lo tanto dos destinos. Estas invitaciones que hacía antes, tanto por un lado la sabiduría como por otro lado la insensatez, estas dos invitaciones nos llevan también al final a un estilo de vida. Depende de lo que sea mi experiencia de vida, viviendo o buscando la sabiduría de Dios o volviendo a la insensatez de este mundo, eso va a generar dos estilos de vida distintos. Por lo tanto, dos destinos finales. Por ejemplo, Eva, la Eva de Génesis,
Eva siguió la insensatez, ¿verdad? Cuando deseó el fruto del árbol, dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y fue seducida y fue engañada. Siguió el camino de la insensatez, de la necedad, del egoísmo, de centrarse en ella, en querer ser más y mejor. Si se hubiese dejado guiar por la sabiduría, si hubiese sido obediente a lo que Dios le había dicho, tanto a ella como a Adán, pues se hubiera apartado de la serpiente y hubiera velado por la sabiduría divina. Y había dejado de simplezas y había vivido conforme el camino seguro que era el que ofrecía Dios. Este camino seguro que también invita en Proverbios: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Eva no lo hizo así. No solamente fue Eva, Noé cuando después del diluvio y plantó esas viñas y bebió del vino y se embriagó y halló, como dicen Proverbios, halló que allí en su embriaguez perdió el control. Ese es el camino que muchas veces eligen las personas. No digo el de la embriaguez, que sí, que también, por supuesto, pero el querer satisfacer tus propios deseos sin tener en cuenta a Dios. Dice en Proverbios 9:18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Noé probó al final un destino que no fue el mejor paso en su decisión. Los hombres que edificaron la Torre de Babel fueron conducidos por el mundo con un espíritu de independencia de Dios, no queremos saber nada de Dios, y acabaron luego dispersos. Buscaron un centro de intereses mucho más allá de la dependencia de Dios y quisieron, y así lo hicieron, de excluirle a Él. Pero por otro lado está personajes como Abraham. Abraham no escogió la insensatez, escogió la sabiduría. Fue guiado por la sabiduría del Señor para dejar su tierra, para ir a una tierra donde no sabía, una tierra de incerteza, un destino incierto, pero escogió la sabiduría. Fue guiado para permanecer fiel en un territorio hostil, extraño y extranjero. Perseveró hasta el último momento y mostró y demostró su fe en Dios. En efecto, el aspecto más característico de la sabiduría es conducirnos a la santidad, a la separación. Cuando podáis tener un momentito para leer en el info el artículo primero, somos santos, decía yo al principio. El Señor nos considera a aquellos que hemos creído en Cristo como santos, apartados. Y el camino de la sabiduría nos lleva precisamente a esa santidad. Vivir conforme al plan de Dios, buscar hacer su voluntad. Mientras que, por otro lado, la característica de la necedad, de la insensatez, nos arrastra al egoísmo, a estar centrados en nosotros mismos, a buscar nada más que la propia satisfacción. Y venimos a ser presas de nuestros deseos, de nuestros intereses. Fue lo que le pasó a Jacob. Fijaos, Jacob, ya sabemos la historia, su madre le persuadió para que empleara engaños astutos para alcanzar la bendición de su padre. Y lo mismo aconteció a David. David, entre otras cosas, la influencia de Joab le llevó precisamente a su hijo, su amado hijo Absalón, le llevó a rebelarse contra el padre y llegando a morir trágicamente. A veces las decisiones que tomamos muestran
o sabiduría o insensatez. Y hay consecuencias siempre. El apóstol Pedro intentó en un momento determinado disuadir al Señor Jesús que no muriera, que no fuera a morir en la cruz. Y el Señor Jesús tuvo que decirle: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y eso ya es una lección para nosotros. Tantas veces ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, de las cosas como funciona este mundo, en las cosas de los hombres, que son nuestras también, en lugar de poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Así que sabemos lo que significa ser conducido por la sabiduría cuando somos capaces de resistir la influencia de otras personas que nos rodean, cuando sabemos distinguir lo que es lo bueno de lo malo, cuando sabemos separar aquello que conviene de lo que no conviene. El Evangelio realmente es radical. Decía Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y ya sabéis, el otro día, hace unos días, estábamos hablando sobre todo lo que esto implica. Pero dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. En cuanto queremos mostrar la sabiduría en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones, es cierto que a veces recibimos, incluso en los más próximos, recibimos reacciones negativas. Cuando hayamos aceptado realmente el principio de la sabiduría, nos será cada día más fácil seguir su camino. Cuando lo tenemos en cuenta, cuando tengamos en cuenta que esa sabiduría de parte de Dios, que no deja de ser Cristo actuando en nuestra vida, veremos que no es tan difícil andar en sus caminos, todo lo contrario. Tendremos, como dice el autor de Hebreos, tendremos el discernimiento ejercitado del bien y del mal, lo cual nos va a llevar, a medida que vamos creciendo, conociendo al Señor, buscando su voluntad, vamos no solamente a apartar el mal de nosotros, sino también a rechazar esa vieja naturaleza que nos impulsa, nos lleva a ofender. Y huiremos de aquello que es insensato, de aquello que es necio. Decía Pablo: no os dejéis engañar, decía el apóstol. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es un resultado de practicar la sabiduría. Acabo aquí. Año nuevo, vida incierta. Lo que no es incierto es el caminar buscando la dirección de Dios, buscando siempre al Señor. Eso va a traer seguridad a nuestra alma, va a ayudarnos a tomar decisiones sabias. Buscando al Señor en este año podremos entender algunas de las cosas que nos ocurren, porque quizá fueron decisiones equivocadas en el pasado, no importa, quedan atrás. Tenemos que ser renovados, como decía el Señor. Acabo con este texto, este pasaje de Efesios. Dice: mirad pues con diligencia, con cuidado, con atención, cómo os comportáis. No como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Esto hace 2000 años. Ahora estamos diciendo: uy, qué mal está este mundo, ¿verdad? Qué mal está en todo. Bueno, pues hace 2000 años también estaba mal. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Buscad qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que yo puedo darle a Él, qué es lo que estoy dispuesto a recibir de Él. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, etcétera, etcétera. Continúa el texto. Mirad con cuidado cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios.
Porque los días son malos, porque es así y van a seguir siendo malos. Hay días buenos también, claro, por supuesto, pero los tiempos son complicados, son difíciles. Y sobre todo cuando hay cosas que ocurren fuera de mi alcance, que me afectan, que me duelen o que no entiendo, como lo que ha ocurrido ahí en Suiza, como esos muchachitos han perdido la vida de una manera bárbara, ¿no? Esos 40 o más que seguramente fallecerán. ¿Cómo es posible, ¿no?, que pasen estas cosas? Pero no son las únicas, en todo el mundo, en todos los rincones del planeta hay desgracias continuamente. Que el Señor nos ayude a tener ese discernimiento, a entender bien cuál es la diferencia entre andar buscando la sabiduría o tonteando con la necedad. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?